buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio donde hoy nos vamos a referir un poco a cómo venimos trabajando desde Fundación Telefónica Movistar Uruguay y Telefónica Argentina, todo lo que tiene que ver con cómo estamos procesando los aprendizajes, cómo estamos viendo la educación en estos contextos, etcétera, etcétera. Entonces, ya como siempre, le damos la bienvenida a la compañera Grace Nogués de Fundación Telefónica Movistar Argentina. Grace, ¿cómo estás? Gracias, Pablo. Buenas tardes para todos. Hola, Alejandro. Hola, Facundo. Bueno, por nuestra parte, comentarles que todas nuestras actividades y propuestas tienen su sustento en lo que en Telefónica Movistar llamamos el Pacto Digital. Y como muchos seguramente saben, ya hace años que desde Fundación Telefónica Movistar abocamos nuestros esfuerzos a disminuir las desigualdades, brindando oportunidades para que la mayor cantidad de personas posibles pueda tener mejores oportunidades. Y en este año tan particular y con este contexto de pandemia que nos ha atravesado a todos, hemos reafirmado nuestro compromiso con el Pacto Digital de Telefónica, poniendo siempre a las personas en el centro, para que a través de nuestras propuestas educativas puedan mejorar sus habilidades digitales con el fin de obtener nuevas y mejores oportunidades. Estamos convencidos de que debemos seguir buscando las mejores maneras de acercar el conocimiento a todas las personas y buscar nuevos paradigmas que nos permitan un futuro donde la cultura digital sea universal, dinámica, diversa, profunda y verdaderamente humana. Y es por ello que celebramos hoy este encuentro, esta posibilidad de poder conversar con ustedes de la mano de Facundo y Alejandro, justamente sobre aquello que nos hace singularmente humanos, como es nuestro cerebro, nuestra posibilidad de pensar, de anticiparnos, con todo lo que las neurociencias hoy tienen para decirnos. Así que gracias y bienvenidos a esta tarde juntos. Bueno, bienvenido Facundo. ¿Cómo está todo? Un placer. Desde el otro lado? Muy bien, un placer estar con ustedes. Gracias a todos y gracias a la gente que nos está viendo por este momento para reflexionar. Bien, y por este lado del Río de la Plata hemos convocado a un amigo de la casa, a Alejandro Maiché. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias Pablo por la invitación y también a Telefónica Argentina. Bien, para empezar, hoy tenemos dos especialistas en esto, como decía Grace, de entender, reflexionar, analizar cómo pensamos, cómo producimos los aprendizajes, cómo estamos viviendo estos cambios con tanta presencia de la tecnología. Los hemos escuchado, los hemos visto y hoy vamos a disfrutar de tenerlos acá con nosotros. Así que, para empezar, lo que vamos a hacer es simplemente algunas preguntas disparadoras, ¿sí? Entonces, por ahí nos preguntábamos, ¿qué es esto de la neurociencia? ¿Qué son las ciencias cognitivas? ¿Cómo ven ustedes este momento tan especial desde esos cristales, desde esos espejos y esos prismáticos que ustedes están viendo de la realidad? A ver, Alejandro, te dejo a vos empezar. No vale. A ver, no sé. Yo creo que todos estamos un poco desconcertados, ¿no? Eso primero que nada, digamos. Pasa el tiempo, pasan los meses y eso no hace que nos sintamos más cómodos con la situación. Ahora, yo soy de los que defienden, no sé qué piensa Facundo, que en problemas globales como estos, todas las ciencias tienen que aportar, ¿no? Y a veces no es fácil ver cuáles son los aportes específicos de las ciencias cognitivas o de la neurociencia, y en ese sentido me parece muy interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que, aunque parezca de perogrullo decirlo, nosotros hoy por hoy no tenemos ninguna vacuna biológica es todo, pero no tenemos ningún compuesto químico que sea una vacuna eficaz. Y por tanto, la única vacuna que tenemos es la conducta humana. Es decir, hasta ahora lo único que sabemos que tiene cierta plausibilidad de controlar el contagio es el cómo nos comportamos, el comportamiento humano.
Y eso claramente es un tema de la psicología, de la neurociencia, de las ciencias cognitivas. En ese sentido, yo estoy convencido de que vamos lento en los aportes que las ciencias cognitivas tienen para hacer en esta fase de la pandemia, pero de a poquito van llegando, ¿no? A ver, hay algunos trabajos que empiezan a mostrar que, digamos, si nosotros queremos regular la conducta humana, vamos a tener que trabajar con sesgos cognitivos, vamos a tener que, no se trata solamente de convencer y hacer buenas campañas de marketing para usar el tapabocas, sino en todo caso ver cómo empujamos en el sentido de asociar el uso de tapabocas a cosas que nos podrían resultar satisfactorias o de alguna manera ventajosas, ¿no? Y ahí hay un montón de trabajos para hacer que creo que todavía los estados que están tan ocupados con controles obviamente necesarios, pero que de alguna manera no miran estas cosas, todavía no nos han preguntado, y yo creo que van a empezar a aparecer esas cosas. No sé qué piensa Facundo más desde los aspectos más médicos, porque él además está doblemente implicado, digamos, por su perfil médico, ¿no? Sí, coincido con Alejandro. Esta pandemia, por supuesto que es una crisis de salud, pero también es una crisis económica, social, es un golpe a la geopolítica, se va a reordenar la geopolítica o el orden internacional. También es una crisis ideológica, una crisis moral. Y todo esto también tiene un impacto en nuestras emociones, en nuestros comportamientos individuales y comunitarios. Y lo que estamos haciendo hace meses es un esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero. Y esto tarde o temprano nos lleva a agotarnos. Hace meses que nosotros no hacemos lo que hacíamos. Por ejemplo, yo salgo a la calle ahora y veo a un amigo y no lo abrazo. O sea, estoy inhibiendo lo que hacía previamente. Esto requiere un esfuerzo mental. Hace meses que hacemos lo que no hacíamos y no hacemos lo que hacíamos. Eso también requiere un esfuerzo mental. Y todo esto nos está agotando. Y al agotarnos, usamos sesgos, que son como atajos mentales para decidir cuando tenemos menos energía, cuando estamos medio dormidos, cansados o con hambre. O sea que cuando más tenemos que cuidarnos, bajamos la guardia. Y además de esta fatiga mental, la incertidumbre sobre el futuro se convirtió en un factor clave. Y el esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume mucho de nuestros recursos cognitivos y nos provoca ansiedad y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo terminará, junto con los resultados inciertos en el orden de la salud, pero también en otros terrenos, aumentan el desgaste cognitivo y emocional de todos. Y aparecen síntomas como la ansiedad, el ánimo caído, el agotamiento, cierta irritabilidad. Esto impacta en el sueño, en los patrones alimentarios. Pero hay una buena noticia al final del camino, que se ha estudiado que luego de desastres, de crisis enormes, muchos de nosotros a nivel individual y a nivel comunitario salimos más resilientes. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar un problema, atravesarlo y salir más fortalecidos. Y más allá del dolor que estamos atravesando, que vamos a atravesar, una adaptación positiva es posible. En muchas situaciones graves y críticas, muchas personas desarrollan resiliencia, que es la cualidad nuestra de los seres humanos para lidiar con el estrés y dificultades. Las personas que son resilientes logran la manera de cambiar el rumbo, sanar emocionalmente y avanzar hacia los objetivos. Y hay una dinámica de esto. Hay un shock inicial, un dolor por un alto impacto emocional y social, pero luego de este dolor, de este impacto, de este shock, muchas personas experimentan nuevos sentidos de significado y propósito, nueva fuerza, confianzas internas,
y empezamos a apreciar más las relaciones, los vínculos, más altruistas, más compasivos, empáticos. Y acá aparece una dinámica interesante, que el bienestar de los demás es más importante que el propio éxito o el estatus individual. Todo esto se denomina resiliencia y es algo positivo, que al final de camino muchos de nosotros y muchas comunidades van a tener más resiliencia. Bien. Bueno, me gustó en este contexto tan negativo en el que muchas veces estamos sumidos por este cansancio y este agotamiento, que nos plantees al final del camino algo positivo, buenas noticias. Ahora, trayendo un poco las neurociencias para que nos iluminen el contexto educativo, lo que queremos preguntarles es cuál es el aporte, el diferencial que ustedes ven que tiene la neurociencia para brindar a quienes estamos en contacto con lo que son las aulas, los procesos educativos. Y en esto de la pandemia, donde todo el proceso educativo estuvo mediado por las pantallas, ¿qué tan importante o necesarios ven ustedes los vínculos presenciales que hoy quedaron suspendidos? No sé si quiere empezar Alejandro. Me toca a mí ahora. Empezar a mí. Una y una. Bueno, muy buen punto. Alejandro va a tener mucho para decir y también quiero con ganas esperar lo que dice él, porque él pertenece a una red muy importante de neurociencias y educación que hace años que se reúnen en distintas partes de América Latina. Yo fui parte de algunos eventos y la verdad que es un grupo muy, muy bueno, así que voy a escuchar lo que dice Alejandro, pero primero tenemos que definir, en mi opinión, bueno, la neurociencia es, entre otras cosas, es la ciencia que estudia el sistema nervioso, y las neurociencias cognitivas es la que estudia, el área de la neurociencia que estudia los procesos mentales como la atención, la inteligencia, las emociones, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria. En síntesis, las neurociencias cognitivas o las neurociencias estudian al órgano con el cual enseñamos y al órgano con el cual aprendemos. O sea, nosotros enseñamos con el cerebro y aprendemos con el cerebro. Por eso es obvio que datos de la neurociencia van a ser de interés a los que desarrollan políticas educativas, a los docentes. Eso no quiere decir que la neurociencia tenga que escribir los planes pedagógicos. Esto es solamente que los que hacen los planes pedagógicos y los docentes se van a beneficiar si conocen más lo que avanzamos en las neurociencias sobre el órgano con el cual enseñamos y con el cual aprendemos. Pero me gustaría volver a la educación. ¿Qué es la educación hoy? Para mí y para muchos, la educación hoy no es solamente educar a alguien, y no digo a los alumnos porque jóvenes, porque hoy la educación es a lo largo de toda la vida. Hoy hay una nueva adolescencia después de los 60 años. Alguien antes que tenía 50 años se preparaba para jubilarse. Hoy va a tener que prepararse para vivir su nueva adolescencia entre los 60 y los 90. Y muchos me preguntan a mí, Facundo, ¿el cerebro puede aprender hasta el último día de la vida? Y yo digo, no solo que puede aprender el cerebro, sino que debe aprender, porque la educación protege al cerebro. Así que tenemos una educación a lo largo de la vida. Y la educación a lo largo de la vida no es educar a la gente en algo específico solamente. Obviamente que es educar en algo específico, pero es mucho más que esto. La educación es ayudar a las personas a desarrollar una brújula confiable, las herramientas para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, más incierto, más volátil. Y el éxito de la educación es acerca de la construcción de una identidad, de las capacidades de las personas para actuar en forma independiente, de decidir más libremente. Es acerca de desarrollar un propósito en la vida, empatía, compasión, coraje. Y es la capacidad, la educación, de movilizar los recursos cognitivos, emocionales, sociales, para tomar acción. Ahora, nos vemos obligados ahora a la educación a distancia, a suspender ámbitos educativos, las clases presenciales. Vamos a volver a las clases presenciales cuando pase todo esto. Quizás antes, pero esto va a pasar, le vamos a ganar al virus. El ser humano le va a ganar al virus por la ciencia, la salud, la innovación, pero vamos a tener que esperar un tiempo. Y millones de alumnos en el mundo, pero en Latinoamérica, uno de los lugares más desiguales del mundo,
se vieron interrumpidas o trastocadas sus rutinas cotidianas para ir a la clase, a la escuela. Y las desigualdades que azotan a Latinoamérica tienen, como ustedes saben, un correlato en lo educativo. Y se ve agravado por las dificultades que tienen muchos de no tener una computadora, no tener conexión. Y esto crea una nueva brecha digital que tenemos que poner como prioridad. Ahora, mirando para adelante, todo parece indicar que nos encaminamos a un modelo de enseñanza híbrida, que combine lo mejor de los dos mundos, lo mejor de las alternativas digitales. Y acá habla de cómo el cerebro cambia. Cuando el entorno cambia, el contexto cambia, nosotros, como tenemos la tendencia a sobrevivir, nos motivamos más para cambiar. Y en unos meses nos educamos más de educación a distancia que en años anteriores. Pero también nunca va a ser reemplazado el docente. El docente es el trabajo más importante que tiene una sociedad. No hay trabajo más importante que el docente. Y el cerebro aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y eso lo puede hacer solamente un ser humano. Así que el contexto nos obliga a superar el miedo de la deshumanización, ya que sería un riesgo importante si pensáramos en reemplazar las aulas con inteligencia artificial o dispositivos digitales. Tenemos que saber que las capacidades humanas, las que estudiamos en la neurociencia, lo que nos hace humanos, seguirán siendo irreemplazables, pero la tecnología son una herramienta muy buena, una ventana de oportunidades para aprender y compartir el aprendizaje. Así que resulta más evidente que nunca la necesidad de mejorar la alfabetización digital de toda la población, no solo para educar y educarse, sino para acceder a buena salud, a realizar trámites. Y vamos hacia una educación híbrida, donde tengamos lo mejor de la tecnología, pero lo irreemplazable del cerebro humano. Y yo le diría, después lo podemos, le quiero dejar la palabra a Alejandro, pero después lo podemos disecar en detalle, pero vamos a apostar en el futuro para educarnos en lo que nos hace humanos, en lo que nos diferencia de las máquinas y en lo que las máquinas nunca van a poder superar al cerebro humano, como la empatía, la compasión, la curiosidad, el talento en equipo, la creatividad colectiva, la capacidad de detectar los líderes, la capacidad de detectar qué piensa la otra persona o qué siente la otra persona. Así que vamos a tomar lo mejor de lo digital, de las máquinas, de la inteligencia artificial, y vamos a apostar, y el futuro de la educación va a ser apostar en lo que nos diferencia de las máquinas y en lo que las máquinas nunca van a poder imitar al cerebro humano. Juro que no habíamos hablado con Facundo de lo que íbamos a decir, pero es muy coincidente con lo que yo pienso. De hecho, yo he trabajado mucho en el uso de tecnologías en la escuela primaria, por ejemplo, y por lo tanto sería difícil que yo hablara en contra de eso. Ahora, me parece que es claro, como decía Facundo al principio, que hay un antes y un después de la pandemia y seguramente va a haber un antes y un después en la educación, un antes y un después de la pandemia. Y una de las cosas que evidentemente va a cambiar, y este coloquio, digamos, virtual, pero también virtualizable y reproducible, y con Facundo en Buenos Aires, conmigo en Montevideo, con Pablo también en Montevideo y con Grace en Buenos Aires, ya nos muestra de que hay muchas cosas en el aprendizaje que van a cambiar seguramente para siempre. Ahora, me parece que haríamos muy mal si metiéramos todo en la misma bolsa. Es decir, yo creo que cuando hablamos de educación no podemos hablar de la misma cosa si hablamos, por ejemplo, de educación universitaria, donde yo estoy convencido que van a haber cambios muy profundos, digamos, la utilización del Zoom, lo que estamos viviendo los profesores universitarios en cuanto a la eficiencia que puede sentirse con respecto a una clase, incluso de 300 personas por Zoom, nos está cuestionando internamente mucho de nuestro quehacer cotidiano y ese cuestionamiento va, digamos, a provocar cambios, seguramente. Y otra cosa es lo que esperamos de la escuela primaria, por ejemplo, ¿no? Hay un maestro uruguayo, Juan Pedro Mir, que hace poco publicó una columna donde decía, ¿la escuela será presencial o no será? Y la verdad que yo coincido bastante con eso y creo que tiene que ver con algo de lo que decía Facundo recién. Es decir, nosotros no vamos a la escuela solo para aprender matemática o lenguaje o saber escribir o saber leer.
Nosotros básicamente vamos a la escuela o mandamos nuestros hijos a la escuela para que aprendan un montón de cosas que tienen que ver con la vida en sociedad. Y esas cosas solo se pueden aprender en interacción con otros humanos, porque muchas veces no están escritas en el pizarrón. Muchas veces son cosas que la maestra, en tanto ese ser tan especial para un niño, tan de alguna manera idealizado incluso, va a transmitir en su propio accionar, en sus propias miradas, en sus propias relaciones sociales, tanto con ellos como con la directora, como con sus colegas maestras. Y va a ser muy difícil que eso se pueda de alguna manera trasladar a las clases virtuales por Zoom o lo que sea. Todavía estamos lejos de ver las posibilidades que va a tener la tecnología puesta en educación, ¿no? Yo estoy convencido de que el Zoom va a desarrollar aulas específicas donde ahora, por ejemplo, yo si fuera el maestro estaría recibiendo cuántos alumnos me están mirando a mí y cuántos no, y todos esos avances seguramente nos van a intentar llevar a la ilusión de que todo es virtualizable. Yo creo que no. Y si me equivoco, dentro de unos años lo reconoceré claramente y sin problemas, pero realmente creo que no, y creo que no fundamentalmente para la escuela primaria, para lo que son los primeros aprendizajes, lo que son las intuiciones, ¿no? Facundo lo describía muy bien, el aprender a entender cómo piensa el otro a partir de sus miradas o a partir de sus gestos, o qué tipo de relaciones sociales hay entre nosotros a partir de cómo nos hablamos, por ejemplo. Ese tipo de cosas son muy difíciles de virtualizar. Ahora, también hay una buena noticia en esto, Grace, creo yo, y es la pandemia nos puso enfrente de algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, también desde los que estudiamos, digamos, ciencias cognitivas y educación, y muchas veces no se nos escucha suficiente, que es la familia tiene un rol protagónico en el aprendizaje, no solo de los conocimientos formales, y muchas veces no se la valoriza suficientemente en el proceso. No se la incluye suficientemente en el proceso. Esta pandemia va a poner de manifiesto aún peor las desigualdades que ya veíamos, porque no solo porque los accesos a la tecnología y a los distintos dispositivos que nos permiten tener contacto con el sistema educativo son diferentes, son muy diferentes, fundamentalmente en Latinoamérica, sino porque además las familias también son diferentes en sus posibilidades para ejercer un rol educativo con los hijos. La única alternativa que tenemos desde el punto de vista de la planificación del Estado es incorporar al sistema educativo el trabajo con los padres. Y el trabajo con los padres tiene un campo enorme para desarrollarse todavía, ¿no? Una investigación que hicimos hace poco con una estudiante de maestría, bueno, ahora ya es magíster, mostraba que los padres que relatan haber jugado más con sus hijos previo a los 5 años en juegos relativos al conocimiento, puede ser saltar la escalera contando los escalones, o puede ser jugar a las letras o a los pesos o lo que fuera, son los niños que después, medidos por nosotros en primero de escuela, tienen mejor desempeño en matemática. Eso muestra de entrada cómo el jugar con tus padres, el tener un entorno propicio para determinadas cosas, puede ser el andamiaje fundamental para, por lo menos para limar las desigualdades que son estructurales muchas veces, ¿no? O que amenazan con ser estructurales. El problema es que no hay una política pública destinada a eso. Y en ese sentido hay muchos aportes de cómo enganchar, hay muchos aportes de las ciencias cognitivas de qué tipo de juegos, de qué tipo de tareas pueden ser las adecuadas para hacer en casa, para jugar, para hacer mientras cocinamos o mientras preparamos la mesa, ¿no? Y yo creo o espero que esto sea como un descubrimiento que nos deja la pandemia
y una demanda también a los psicólogos cognitivos para diseñar ese tipo de juegos y ese tipo de tareas que bien pueden hacerse en el hogar y que seguramente van a ser mejor paliativo hoy por hoy que la tecnología por sí misma, digamos, porque hay algunas cosas que no nos va a resolver la tecnología. Sí, es verdad. Ojalá que haya algunas cosas que no nos resuelva nunca la tecnología, digamos, ¿no? Eso podríamos decir, ese es el corolario. Y que, Va a haber muchas cosas que no lo va a resolver nunca la tecnología. Si querés hablamos de eso. ¿Cómo no? Ya, Sí. ya lo sabemos. ¿No? La tecnología no va a poder... ahora, en unos minutos, si ustedes quieren, puedo hablar de eso. Pero ya sabemos que la tecnología nunca nos va a reemplazar en muchas cosas. Quedé con una afirmación que, digamos, los docentes somos como lo más importante y yo como docente de secundaria me sentí absolutamente reconfortado y creo que no voy a pasar por la puerta del aula ahora, de lo ancho que me voy después de escucharlo. Pero con respecto a esto, a ver, pensando en la práctica docente, ¿qué ideas o conceptos centrales o trascendentes deberíamos incorporar los docentes, las docentes, a la hora de planificar nuestras secuencias en estos contextos de, digamos, una alta virtualización o una hibridación de contenidos virtuales y presenciales? ¿Qué cosas debemos incorporar de todo lo que ustedes reflexionan, analizan, estudian, investigan? No sé quién quiere empezar. Dale. Te toca a vos, te toca a vos. Ya sé. Yo creo que acá hay una relación que nos excede y que entre ustedes están, no sé si se están mensajeando y están eligiendo. No, para nada. Nos conocimos con Facundo en una de esas escuelas que él recuerda hace muchos años y compartimos discusiones académicas en un ambiente muy propicio para eso, donde seguramente aprendimos muchas cosas y por eso estas bromas, Pablo. Bueno. Se nota la confianza y se nota lo que disfrutan de conversar y de pensar sobre estos tópicos. Bueno, tomo la posta porque vos dijiste una cosa que quiero, Pablo dijo una cosa importante que yo quiero explicar. No hay trabajo más importante que un docente en una sociedad, porque ¿qué trabajo va a ser más importante que educar a los futuros líderes, a los futuros jueces, a los futuros médicos, a los futuros policías, a los futuros periodistas que buscan la verdad, a los futuros emprendedores, a los futuros presidentes? Realmente no hay trabajo más importante. Y el docente nunca va a desaparecer porque en el futuro, esto lo decía, si la charla esto hubiese sido antes de la pandemia, yo le hubiese dicho que en 10 o 15 años nosotros íbamos a privilegiar la educación personal y el contacto humano. En 10, 15 años el contacto humano va a ser como comer comida orgánica, va a ser algo premium, va a ser algo muy sofisticado, vamos a valorar mucho el contacto humano y vamos a recordar cómo vivíamos en el 19, no en el 20 porque fuimos forzados a usar la tecnología, pero vamos a recordar cómo vivíamos en 10, 15 años en el 19, todo el día chequeando los mensajes, las redes, y vamos a pensar qué locos que estábamos. Vamos a pensar como pensamos ahora de alguien que fuma en un avión. En una época fue normal fumar en un avión y ahora nos parece raro. En 10, 15 años nos va a parecer raro que estar todo el día conectado, aunque la tecnología es fantástica. Estamos acá frente a la tecnología, nadie le quita mérito, al contrario, somos un mundo mejor por la tecnología. Yo soy médico y científico y trabajo con la tecnología todo el día. Lo que quiero decir es que por miles de años los seres humanos somos humanos y prevalecimos entre otras especies porque somos seres sociales. Nosotros no prevalecimos por nuestra fuerza, porque tenemos menos fuerza que otras especies, ni prevalecimos para bien o para mal por nuestro cuerpo, prevalecimos por vivir en comunidad, en grupo. Y somos seres sociales. Si uno me pide que defina al órgano más complejo del universo en 2 palabras, yo le diría es un órgano social. Entonces, no va a cambiar eso, como tampoco lo cambió la imprenta, la tecnología, no va a cambiar la manera de vincularnos. Pero tenemos que, por eso dije que el docente no va a desaparecer, porque quizás lo que va a pasar es que va a haber una educación invertida.
por mucho tiempo, incluso ahora, nosotros vamos a un aula a aprender una clase de un tema, por ejemplo, fotosíntesis o matemática 1 o ciencias políticas o cualquier tema específico. Y luego en nuestra casa hacemos los deberes solos. Yo creo que ahora vamos a poder ver una clase, los chicos y en el futuro más, en cualquier video serio, hay muchos serios, de fotosíntesis, de memoria, de ciencia política, de matemática 1. Vamos a verlo cualquier hora, en cualquier dispositivo, vamos a aprender el tema, pero vamos a ir a la clase a hacer los deberes entre todos, a generar el conocimiento colectivo. Y todo esto en la nueva revolución industrial que estamos viviendo. Como ustedes saben, todos somos partes, nos guste o no, de una nueva revolución industrial más arrolladora que las revoluciones industriales anteriores, ya que no solo transforma lo que hacemos, sino nos transforma a nosotros. Esta nueva revolución industrial que estamos viviendo, y los países que no entiendan esto, las sociedades que no entiendan esto van a quedar cada vez más atrasadas. Esta nueva revolución industrial se trata de la fusión entre lo físico, lo digital y lo biológico. Ejemplos muchos: la interfase cerebro-máquina o cerebro-computadora, avances en la biotecnología, robots invencibles para muchas tareas, autos que se manejan solos, drones que controlan tierras sembradas y recolectan información para trabajar sobre ellas, inteligencia artificial, medicina artificial, impresoras 3D, nanotecnología, neurociencias, energía renovable. Todo esto forma parte ya de la actividad cotidiana de muchas personas. Y la combinación de esta nueva revolución industrial y el contexto post-pandemia van a acelerar los cambios en las habilidades que son consideradas fundamentales para adaptarse a los cambios. Ahora va tu respuesta, Pablo. ¿Qué debe hacer el docente? Bueno, el docente debe acompañar a adquirir habilidades para conseguir y desarrollar empleos que todavía no se han creado. Estas habilidades nuevas o blandas o del siglo XXI son imprescindibles. Y esto no debe desalentarnos, debe impulsarnos a ver cómo nos podemos adaptar. Por ejemplo, el conocimiento enciclopédico y las memorias prodigiosas ya están dejando lugar a nuevas habilidades, ya que la información está disponible y accesible, y va a estar cada vez más accesible y disponible. Por el contrario, lo que se va a valorar en los trabajos del futuro va a ser la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a contextos cambiantes, junto con las habilidades que nos hacen humanos y que las máquinas nunca van a poder igualar: la intuición, la capacidad de resolver problemas complejos, encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles. La creatividad humana será irreemplazable por la creatividad de la computadora. La sensibilidad estética, pensar críticamente, observar, reflexionar, pensar decisiones a corto plazo con impacto a largo plazo, la negociación, la flexibilidad cognitiva, la intuición, el contacto entre las personas, las habilidades emocionales y sociales para liderar. Eso nunca lo va a hacer una computadora. Las máquinas y las computadoras pueden ser más inteligentes que nosotros en muchas tareas, pero nunca lo van a hacer en la compasión, en la empatía, en el coraje, la inteligencia colectiva, la capacidad de manejar gente o equipos. Esas son todas habilidades del siglo XXI en las que deben enfocarse los docentes y las sociedades. Bien. Alejandro. Sí, yo comparto con Facundo, ¿no? Lo que sí me imagino es que los docentes se deben de estar haciendo preguntas específicas sobre, bien, ¿y cómo traslado todo eso a mi clase de geografía de 40 minutos, ¿no? O lo que fuera, o a mi clase de la escuela de 4 horas en el caso de las maestras. Y ahí, ahí hay todo un trabajo para hacer, ¿no? Está claro que podemos tener, yo comparto mucho lo que dice Facundo, hay un tema ahí de, la pandemia está poniendo de manifiesto lo necesario que van a ser las habilidades. Facundo las llamó blandas, pero creo que dentro de las blandas hay específicamente algunas habilidades que cada vez vemos que se van a hacer muy necesarias, ¿no? La habilidad para negociar, la habilidad para entender al otro, ¿no? De alguna manera la necesidad de que nuestro propio malestar no sea parte de un virus que se contagia,
¿no? Todas estas cosas que muchos de nosotros estamos pensando porque es lo que se ve, ¿no? En la calle, en esta situación de, como decía Facundo, de cambio de nuestras costumbres tan intempestivo que nos ha descolocado. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros docentes tengan presente eso a la hora de bajarlo al aula? Es una pregunta abierta, ¿no? Claramente no tenemos respuestas estructuradas en ese sentido. La neurociencia tiene avances en cuanto a qué cosas funcionan mejor para los aprendizajes más formales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el aprendizaje necesita de captura atencional, y esto es algo que todos los docentes saben intuitivamente, ¿no? Y por eso dicen, a ver, Alejandro, préstame atención o lo que fuera. Pero eso se pone en jaque a la hora de trabajar, por ejemplo, en aulas virtuales, ¿no? ¿Cómo hacemos para llamar la atención en el medio de un Zoom y que además esa llamada de atención sea efectiva, por ejemplo, ¿no? Ahí hay recursos pedagógicos que vamos a tener que adaptar con respecto a eso. Yo creo que hay una serie de cosas que la tecnología en algún momento va a permitir que sean más funcionales, ¿no? Por ejemplo, esto del manejo de la atención, yo estoy seguro que van a haber desarrollos tecnológicos que nos van a permitir tener una idea de la atención de los estudiantes en una clase, por más que no estén al lado mío, digamos, ¿no? Ahora, también es cierto, como dije al principio, en un sentido de que esta no puede ser la manera ideal, porque esta manera, digamos, trastocada de enseñarnos cosas, no tenemos que asumir que va a ser el funcionamiento del mundo real. Entonces, yo soy muy partidario de limitar, digamos, profesamente a la tecnología, a las cosas que realmente la tecnología nos puede ayudar en los procesos educativos. Por ejemplo, creo que se va a imponer, y me alegro que sea así, una especie de evaluación continua mediada por la tecnología, ¿no? Facundo decía, nos vamos a juntar a hacer los deberes. Bueno, bien, en cualquier caso, podemos juntarnos a hacer los deberes, pero esa información tiene que acompañar mi proceso de aprendizaje. Y la manera más fácil para acompañar mi proceso de aprendizaje es que ese evaluarnos permanentemente sea parte de mi transcurso por la educación. Es decir, que no sea ahora te toca el escrito un mes después, sino que la evaluación mediada por tecnología sea parte del proceso de aprendizaje y nos permita como una especie de autorregulación mayor con respecto a lo que realmente sabemos o a las cosas que necesitamos que otro nos ayude. Yo creo que esto va a ser uno de los cambios que va a traer, digamos, la pandemia en cuanto al uso de tecnología, y creo que por ese lado, digamos, hay cosas positivas para incorporar, ¿no? Nosotros sabemos que el aprendizaje óptimo es el que alterna los momentos del aprendizaje con los momentos del test. Esto lo hemos demostrado, digamos, en investigaciones. El aprendizaje óptimo no es el que ocurre, digamos, en un aula que no tiene evaluaciones permanentes. Sabemos que es mejor ir evaluando y aprendiendo, ir evaluando y aprendiendo. Entonces, hoy por hoy tenemos los recursos para poner eso en juego, y capaz que son de las cosas que tenemos que alegrarnos en un sentido de que la tecnología pueda participar del proceso educativo. Ahora, insisto, limitemos la tecnología a las cosas en donde la tecnología nos da ventajas y no asumamos acríticamente que la tecnología va a ser una panacea para los procesos, digamos, de educación virtual. Lo digo porque la tentación de suponer que esto es mucho más cómodo de que estemos nosotros cuatro en algún lugar, porque entonces yo no me moví de mi casa y Facundo tampoco y Grace tampoco y Pablo tampoco, es una falsa tentación, ¿no? Y tenemos que mantener vívida esa sensación de incomodidad para
para lograr esto que dice Facundo, que ojalá pase, ¿no? Que el rebote del post-pandemia sea a una resiliencia donde justamente sea más valorado aún que en el 19, el encuentro con el otro, el mirarnos a los ojos directamente, el observar cosas que muchas veces acá se nos pasan desapercibidas y que son realmente nuestros aprendizajes más profundos, ¿no? Esa es la clave. Lo que nosotros necesitamos es humanos que sean capaces de observar y de aprender observando, fundamentalmente de cómo somos los otros, de cómo interacciona él con los otros. Podríamos seguir escuchando horas, ¿no? Pero algunas cosas que se me venían escuchándolos en esto de destacar y poner al docente en el centro por toda esta humanidad que tiene para brindar, que no la va a poder brindar nunca la tecnología, la importancia de los docentes por la responsabilidad que ponía Facundo sobre la mesa. Una cosa positiva que creo que también dejó la pandemia es esta valoración que las familias han hecho de los docentes, ¿no? Durante cuánto tiempo ha sido minusvalorado, hasta despreciado el rol del docente. Y creo que en esta crisis, de alguna manera, las familias piden a gritos y sienten que son los docentes los únicos capaces de enseñarles mejor a sus hijos, ¿no? Si bien sabemos que la familia cumple este rol tan importante en el aprendizaje de los niños, ¿no? Pero creo que esto posiciona a las escuelas en una situación como de mayor fortaleza para revincular con esa familia que es tan importante que se involucre en estos procesos. Y otra cosa que quería destacar y que me pasó también en vínculo con docentes es que cuando hoy los docentes se proyectan en el regreso a la nueva normalidad, estos docentes decían especialmente que no querían perder todo lo que sí habían ganado con la tecnología de cara a sus alumnos. Y me pareció como que buenísimo, ¿no? Porque no hay docente que no haya resistido al comienzo esto de tener que adaptar sus prácticas a la virtualidad. Y hoy escuchar a los docentes decir que no quieren perder eso cuando tengamos que volver a la nueva normalidad, me pareció que era una ganancia, ¿no? Hay que entender bien qué es lo que se puede hacer desde la virtualidad y cuál es el diferencial de encontrarnos presencialmente, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta para compartir con ustedes, quizá, ¿cuál es la evolución en los procesos de aprendizaje que ustedes han visto? Y si bien hay muchas cosas que ya fueron diciendo, tal vez si pueden como destacar cuáles son los desafíos más importantes, los retos más fuertes a los que creen que se enfrenta la educación en este futuro cercano. ¿A quién le toca, Facundo? Te toca a vos. Bueno, mira, yo creo que nadie sabe, ¿no? Cómo queda la escuela post-pandemia, ¿no? Nadie tiene esa bola de cristal, digamos. Lo que sí parece obvio es que habrá una intromisión lo digo a propósito la palabra intromisión, pero entiéndaseme bien, digamos, habrá mayor tecnología involucrada en la escuela post-pandemia. Ahora, además de las precauciones que dijimos recién sobre cuáles aprendizajes pueden efectivamente ser mediados por tecnología y cuáles claramente a mi gusto, por lo menos, no, yo creo que hay otra cosa que no podemos perder de vista, lo mencionaba Facundo hace un rato. La tecnología, y menos por sí misma, no va a generar mayor igualdad. Al revés. Para que tengan una dimensión de lo que estoy diciendo, hay 175 millones de personas en el mundo, no que no tienen internet, que no tienen electricidad. Entonces, la tecnología no va a generar mayor igualdad. La única posibilidad que tenemos como sociedad de generar mayor igualdad es con el involucramiento ciudadano en tanto educadores. Es decir, si bien las maestras y los profesores son un actor clave, y yo coincido con lo que decía Grace, quedó de manifiesto, y esa es una ventaja también de la pandemia, ¿no? Todos aplaudimos a los médicos, pero digamos, si hubiera una movida para aplaudir a los maestros, creo, y en algunos países se hizo, ¿no? Ahora, hay un factor ahí que no termina de... A ver si lo puedo decir con la analogía médica. Los médicos se vieron desbordados con la pandemia, los maestros también.
Y hubieron muchos voluntarios para hacer tareas médicas, ¿no? Tareas de la salud. Necesitamos muchos voluntarios para hacer tareas de la educación y vamos a necesitar muchos más después de la pandemia, porque la pandemia va a dejar mayor desigualdad en el aspecto clave de la regulación de la posibilidad de vivir en sociedad, que es justamente la educación. Por lo tanto, el trabajar con las familias para que sean de alguna manera productores de aprendizajes en el seno de los hogares, va a necesitar de todos nosotros. Lo digo porque creo que hasta los investigadores y los propios estudiantes universitarios cuya principal motivación es estudiar, pero deberíamos plantearnos hasta qué punto parte de nuestra militancia post-pandemia, y ojalá esto se vincule con la resiliencia que hablaba Facundo, no tiene que ser la de dar una mano en estos aspectos a las familias que tienen pocos recursos para convertirse en educadores. Vamos a necesitar mucha militancia en este sentido, militancia por el conocimiento, militancia por la educación en el buen sentido. Yo espero que de alguna manera la situación post-pandemia, creo que todavía no hemos visto del todo cómo quedan las cosas, ¿no? Creo que todavía falta que volvamos a las aulas de manera presencial y medianamente normal para ver de alguna manera cómo esas desigualdades se magnificaron a tal punto que necesitan de mucha implicación de todos. Pero espero que el mensaje que nos quede cuando podamos retornar es que la educación es parte de una responsabilidad ciudadana. Y lo digo en el sentido de que así como hoy Facundo hablaba de los cambios geopolíticos que va a traer esto, es evidente que acá hay un jaque a la democracia. No hay posibilidad de democracia con desigualdades cada vez mayores. Ya estábamos en una situación crítica, fundamentalmente en Latinoamérica, con respecto a las desigualdades que puede sostener un sistema democrático. Ahora creo que estamos al borde del precipicio en ese sentido. Y si no lo tomamos en serio, todos los que de alguna manera podemos aportar algo a este vector, no nos va a gustar nada el resultado. No se puede vivir con ese nivel de desigualdades y creo que es algo que tenemos que entender y muchas veces no pasa más que por dedicar parte de nuestro tiempo a ser, en algún sentido, ayudantes de los educadores, colaboradores de los educadores. Sí. Bueno, se me viene a la cabeza coincido. La idea de comunidad educativa, ¿no? Realmente de formar parte de la comunidad educativa, de que estemos todas y todos involucrados en sea cual sea nuestra cercanía con ese trayecto educativo. Seamos estudiantes, seamos docentes, seamos trabajadoras y trabajadores de instituciones educativas, seamos familia, seamos vecinos, crear realmente el concepto de comunidad educativa. O por lo menos darle sentido, el concepto ya existe, pero llenarlo de contenido. Realmente el tiempo se ha ido absolutamente volando, pero creo que habían quedado algo de Facundo y algo de Alejandro por decir. Facundo iba a comentar algo ahora, ¿no? Sí, no, yo coincido con lo que dijo Alejandro en la última reflexión y coincido con vos, Pablo, de este concepto de comunidad educativa. En cuanto a lo que preguntaba Grace, que me toca la parte a mí de cómo va a ser el mundo, hay una discusión sobre el día después. Primero que el día después ya empezó, ya estamos viviendo el día después. Esta charla es producto del día después. Muchos sostienen que va a haber un nuevo mundo, que vamos hacia un nuevo mundo. Muchos piensan, yo estoy más cerca de este grupo, que en realidad lo que va a pasar es que tendencias que venían sucediendo en diferentes áreas se van a acelerar, como vimos hoy en la educación, pero lo mismo va a pasar en la salud, en la política, en el capitalismo. Se estaba revisando el capitalismo antes, es una tendencia de revisar el capitalismo antes de la pandemia, ahora se va a acelerar esto. Así que en diferentes ámbitos lo que muchos pensamos que va a pasar es que se van a acelerar tendencias previas. Pero con lo que hablábamos recién del aula,
También va a pasar con el médico, no va a desaparecer el médico, el abrazo del médico, la contención del médico, por más que las máquinas hagan algunos diagnósticos, como fue con el advenimiento de la ecografía o de la resonancia. Eso no para nada significó que desaparezca el médico. Y lo mismo con el trabajo en la oficina, puede ser que disminuya un poco, pero lo más creativo de las reuniones suelen pasar en los pasillos después y eso no se va a hacer con Zoom. Yo creo que la creatividad que había en el espacio conjunto, la inteligencia colectiva, no se da tanto con Zoom. Así que, resumiendo, porque ya estamos con el tiempo justo, por más exposición a pantalla que estemos experimentando, la compañía, el cuidado amoroso del otro seguirán siendo un deseo y una necesidad, y aquellos con la capacidad de brindarlo serán personas muy valiosas en el presente y en el futuro. En este sentido, los docentes serán irreemplazables, como serán los médicos, los jefes, los mentores, y todos estos tienen que ejercer el rol de inspirar, motivar y formar, sino, no solo en las habilidades necesarias, sino, como decía Alejandro, en los valores para vivir en la sociedad, que eso no lo va a enseñar ninguna máquina, ninguna tecnología. Las computadoras no van a poder sustituir el valor del vínculo, la interacción entre quienes aprenden y quienes enseñan, porque existe un componente social y emocional muy fuerte ligado a cómo procesamos la información, a cómo memorizamos, a cómo aprendemos. Y en una sociedad de la nueva revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, de la sociedad del conocimiento, preparar a nuestra sociedad en las habilidades cognitivas del siglo XXI va a ser algo primordial. La transformación educativa necesita de estilos de enseñanzas dinámicos y flexibles que se ajusten a las necesidades y desafíos del presente y del futuro. Por ejemplo, desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Habilidades como la lectoescritura, el pensamiento lógico-matemático, la resolución del problema junto al desarrollo de la creatividad, la empatía, la curiosidad, van a ser objetivos o deben ser objetivos prioritarios. Pero también en la América Latina, estamos todos en América Latina, no debemos descuidar el contexto. Porque una cosa es lo que pasa en el aula, que ya hablamos demasiado, pero otra cosa es la educabilidad. Los chicos con malnutrición o viviendo en la pobreza tienen un impacto en la capacidad de aprender. Vivir en la pobreza produce un impuesto cognitivo. La malnutrición afecta la capacidad para aprender. Eso se llama educabilidad. Así que más allá del aula, en Latinoamérica tenemos que hablar de educabilidad y también del contexto. El contexto creativo para ser una sociedad basada en el conocimiento. En Latinoamérica todavía tenemos una exportación basada en materias primas y no tanto en valor agregado, en productos con innovación, ciencia y tecnología. Si nos convencemos que eso, que es la economía del mundo hoy, es lo primordial para nuestra región y no solo exportar materias primas, vamos a aprovechar mucho más y a invertir mucho más en la educación. Necesitamos sociedades, como decía Alejandro, me gustó esto de militar, necesitamos sociedades que valoren el conocimiento como vía del desarrollo de los países, con líderes dignos de ser ejemplos. Y la revolución educativa, la prioridad en la educación, es básico para el desarrollo de una región. Y cuando hablamos de esto, muchos nos dicen, bueno, pero en América Latina hay otras prioridades, como la economía. Y lo que estamos diciendo y lo que tratamos de decir es que la discusión económica del momento, la cuestión económica de la actualidad es la educación. Sin duda. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por ahí aparecían algunas preguntas y ya damos paso a las mismas, así ya vamos cerrando la actividad, pues sabemos que tienen ambos una agenda muy intensa. Y alguien por ahí haciendo énfasis en esto último que tú decías, Facundo, ya bueno, ¿las herramientas cambian nuestra forma de vincularnos? Es una primera pregunta. Y seguía su reflexión diciendo, bueno, ¿cómo entonces intervienen en el proceso de transformación de estos modos de producción? ¿Estaremos asistiendo a una nueva etapa? ¿Hay un cambio histórico que estamos presenciando a partir de esta situación extrema que nos puso el COVID-19? Sí, claramente. Si uno ve la historia, siempre las pandemias cambiaron a la sociedad y es muy posible que nos cambie de nuevo. Si uno ve la historia, uno puede observar que después de la peor plaga de Europa,
surgió el Renacimiento. Después de la peor plaga de Europa, muchas ciudades europeas, pero particularmente Florencia, lanzó el Renacimiento. Uno puede ver que después de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis económica, el crack de 1928, surgió el estado de bienestar. Después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial nació el estado de bienestar. Lincoln y sus aliados, después de la guerra, desarrollaron una red de universidades en Estados Unidos y desarrollaron el ferrocarril transcontinental. O sea que muchas cosas buenas pueden pasar y también cosas malas. Por ejemplo, en la peste bubónica, una matanza indiscriminada de catalanes, de mendigos, de clérigos, más de 1000 comunidades relocalizadas. Más recientemente en la historia, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas, los gobiernos controlaron más a las sociedades, lanzaron guerras u ocupaciones injustificadas. O sea que, pero siempre nos cambió una pandemia, o desastres nos cambiaron. Para bien o para mal, depende de nosotros, pero claramente estamos viviendo en un nuevo mundo donde el conocimiento es el bien más preciado, donde el recurso natural no es tan importante como lo era antes, y ese es el cambio de mentalidad que necesitamos en nuestro continente. Sí, totalmente. Pablo, Alejandro, ¿vos querés agregar algo de eso? Un apunte menor a esto. Sí, claro. En nuestros pequeños círculos también hay que estar consciente de estas cosas, ¿no? Es decir, a ver, voy a contar una anécdota personal, pero yo, por ejemplo, defiendo en mis reuniones, tenemos muchas reuniones por Zoom últimamente, no todos, y en las reuniones se toman decisiones que afectan a las personas. Yo creo que cuando los temas son suficientemente importantes como para que afecte mucho la vida de las personas. Una cosa es que nos reunamos para ver si esta charla era a las 4 o a las 5. Bueno, eso no cambia mucho. Pero si realmente estamos tomando decisiones que afectan a la vida de cada uno de nosotros y que tienen potencial efecto de malestar, yo creo que hay que buscar la presencialidad, con todas las medidas que haya que tomar, pero no podemos seguir arriesgando a que el componente de la virtualidad nos haga malinterpretar la intencionalidad del otro y fundamentalmente que el otro se quede sin el recurso, que muchas veces es gestual, de decir, no, pará, no te calientes conmigo, no era esa mi intención. No podemos pasar por eso, me parece, y es algo que me gustaría dejar planteado, por eso interrumpí, porque muchas veces tenemos la tendencia a suponer que podemos hacer las mismas cosas en virtual que en presencial. Y no es verdad. Fundamentalmente no es verdad con respecto a la toma de decisiones que involucran a otros seres humanos. Tal cual, sí. Es así. Bien. Bueno, acá nos falta la gestualidad de los oyentes, ¿no? Pero bueno, en el chat manifiestan mucho agradecimiento y mucha valoración positiva por tanta generosidad y por compartir con tanta claridad todos sus conocimientos y sus reflexiones. Y para terminar, una pregunta muy puntual. Nos dicen si sería posible sugerir o explicar algunas estrategias o actividades que ayuden a desarrollar la plasticidad cerebral. Facundo, esa para vos. La mejor manera de tener un cerebro saludable es tener relaciones humanas. Somos seres sociales. Una de las cosas que más nos da bienestar y que protege al cerebro son los vínculos humanos. Es más, yo le hago una pregunta a cada uno de ustedes, a todos. No tienen que contestarla, así que no se pongan nerviosos, pero tienen que pensarla. ¿Cuántos vínculos humanos han logrado desarrollar en su vida? ¿A cuántos les pueden contar un secreto de un sueño que quizás no cumplan o una enfermedad que no quieren que nadie se entere o pedirle ayuda? Piensen porque, no sé si es 1, 2, 3, pero de eso va a depender más su bienestar que un aumento de sueldo, que un ascenso laboral o a lo que muchos le dedican todo el día. Los vínculos humanos es lo primero que recomiendo para una mente en forma. Ahora el virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vincularnos, y lo usa en nuestra contra. Por esta etapa vamos a tener que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente a través de la tecnología, como lo estamos ahora. El ejercicio físico es otra manera de mantener el cerebro en forma. El ejercicio físico refuerza el pensamiento creativo,
mejora el ánimo, es un buen ansiolítico, es un buen antidepresivo. También aprender algo nuevo, se puede aprender hasta el último día de la vida, debemos aprender algo nuevo hasta el último día de la vida. Manejar el estrés, nosotros no podemos cambiar la realidad, pero podemos reevaluar cómo enfrentamos la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos y podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Manejar el estrés es clave. Dormir bien, el sueño es salud. Antes estamos durmiendo unas horas menos que décadas anteriores. El sueño impacta en la reconciliación de la memoria, el sueño mejora el ánimo, impacta en el sistema hormonal, en el sistema inmune. Dormir es muy importante. Así que, como ven, cosas básicas. Si uno quiere estar estable emocionalmente, con estabilidad emocional para adaptarse a los cambios, aprender, no hay que hacer nada raro. Tener muchos vínculos humanos, tener un propósito en la vida, un sueño que los exceda a uno, que no sea algo ligado a los intereses, aprender cosas nuevas, hacer ejercicio, dormir bien, manejar el estrés, cosas muy básicas y gratis son las mejores herramientas para potenciar nuestro cerebro. Bien. Ya a punto de irnos, no sé si Alejandro sigue por ahí, si estas cosas de la tecnología tienen esto, de que estamos y de repente sucede algo que, bueno, acá nos confirma que perdimos la señal con Alejandro, pero seguramente ya nos podremos reconectar y contarles cómo fue el final. En principio, recordar a todas y a todos los que están participando de alguna manera, mirando, escuchándonos, haciendo preguntas, que necesiten su constancia de participación. En el comienzo del chat está fijo el mensaje con el link para solicitar las constancias, que entran allí, llenan el formulario y en unos días les estamos enviando las mismas. Y para cerrar, simplemente agradecerles a todas y a todos los que se tomaron este rato de estar con nosotros. A Grace, como siempre, por ser parte de esta dupla binacional que hacemos junto a Fundación Telefónica Movistar Argentina, y a Facundo y a Alejandro, agradecerles infinitamente por su tiempo, por sus reflexiones, por lo cercano del diálogo, por lo humano, por lo claro, porque son infinitos los mensajes que están pidiendo que hagamos otra, que sigamos, que los tengamos casi eternamente puestos ahí en pantalla y hablando, porque ha sido un momento muy grato de compartir, de aprender, de reflexionar, de sentirnos más cerca con eso que de repente tenemos como idea de, bueno, ¿qué nos está pasando? Bueno, acá tenemos algunas explicaciones o algunas ideas para repensar y sobre todo para tomar nota de que es necesario mantenernos más humanos que nunca. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer tenerles allí y escucharles. Así que simplemente desde Fundación Telefónica Movistar Uruguay, desde la plataforma Profuturo, agradecer y estar a disposición siempre y seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias. Adiós. Muchas gracias a los dos, un gusto. Placer. Chao, Grace. Chao, Pablo. Chao a todos. Adiós. Chao, Ale. Que estén bien.